¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy vamos a seguir haciendo radio, vamos a estar hablando, lo dijimos, sobre el panorama planetario, si se quiere. Es muy ambicioso, pero bueno, tiene que ver también porque ayer estuvimos escuchando la entrevista que le hiciéramos a Guillermo García López, que tiene que ver con un documental que se llama Frágil Equilibrio y que ganó el premio documental en los premios Goya el año pasado, y que está hilvanado, si se quiere. La idea es hacer un documental sobre tres continentes, transcurre en Madrid, en Tokio y en Marruecos, sobre el frágil equilibrio en que está nuestro planeta o la humanidad en este momento, y que aparte está hilvanado, decía yo, con reflexiones de José Mujica, cuando era presidente. Lo habían entrevistado en la Chacra hace 3 años, y entonces este documental, hasta ahora, por lo menos fue estrenado en octubre del año pasado, fue el más visto en las salas de cine españolas, dentro del rubro de documentales, por supuesto. Y para hablar, pero esta vez sí, para tener un panorama realmente más amplio, si se quiere, aunque el mundo siempre ha sido difícil de comprender, le vamos a dar la bienvenida al periodista y politólogo Claudio Fantini. Él es profesor de ciencia política, es conocido porque sale, por lo menos yo, lo escuchamos muchos aquí en Radio Sarandí y en otros medios de prensa. Claudio Fantini vino la semana pasada para hablar de presentar Abadón, la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas. Es un libro que intenta dar un panorama, una panorámica de lo que está en este momento en el mundo y hacia dónde va. Intenta preverlo. Obviamente, para saber hacia dónde va tenemos que saber de dónde venimos. Claudio Fantini, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, un gusto saludarlos. Un gusto. Me dicen que estás en la marcha. Hay que decir que ahora en Buenos Aires justo está ocurriendo una marcha contra el 2x1, un planteo que hubo de los jueces de la Suprema Corte para computar 2 años por 1 a los genocidas. Así es, es la marcha que se está haciendo en la ciudad de Córdoba contra esa resolución tan horrible que ha hecho la Corte Suprema. Así que bueno, por eso tal vez sientas un bullicio de multitud, porque es bastante multitudinario este acto. Qué bien, de alguna forma llamó la atención este evento que ha ocurrido en la República Argentina. Pero bueno, hablemos de tu libro. Es muy difícil de saber por dónde arrancar, porque el panorama es muy amplio que planteas vos, y obviamente, si querés podemos hablar por Trump, o si querés te puedo plantear algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Lo que vos me plantees, lo que vos quieras. Me llamó la atención, tu libro, lo que dice, por lo que yo comprendí, es que el mundo en este momento está en una especie de transición, de crisis de sistemas democráticos o de instituciones, si se quiere, y cuando ocurre eso, surgen los hombres fuertes, surgen los caudillismos, los caudillos autoritarios y los populismos. Eso es lo que, para decirlo así, en una gruesa síntesis, plantea tu libro. Claro, lo que hace Abadón, este libro, mi último libro, es describir un momento muy particular de la historia. Es un trance muy complejo, y un trance caracterizado por la detente, el frenazo de un proceso que es inexorable, que es la globalización. Pero en este momento se produce una desaceleración de ese proceso por la acumulación de contradicciones o de algunos de sus aspectos negativos. Y en este momento, al que llamo la desglobalización, las sociedades se agrietan, se producen fisuras, divisiones muy profundas, con odios muy profundos, y en esas coyunturas los que crecen son los liderazgos demagógicos, o sea, aquellos dispuestos a construir poder en la división y en la confrontación, dividir a la sociedad y ponerla a unos en contra de los otros, ¿no? Y eso es lo que se está viendo no solo en las economías
más débiles como son las de América Latina, ya desde hace décadas, sino que también ha llegado al capitalismo central, digamos, a las potencias desarrolladas de Occidente, donde se expresa con el crecimiento de liderazgos demagógicos que en el caso de los Estados Unidos expresa Donald Trump, en el caso de Europa movimientos como el Brexit o las ultraderechas. Si nos fijamos en el resultado en Francia, si bien Macron logró evitar que Marine Le Pen llegara a la presidencia, lo que vemos es un gran crecimiento inquietante de la ultraderecha, porque ha alcanzado más del 34% de los votos, y Macron logró el 63, o sea, el 63 y el 66%. Años atrás, Jean-Marie Le Pen entró a la segunda vuelta, entró al balotaje con el 16% de los votos. Su hija hoy entró con el 24% de los votos al balotaje. Y en el balotaje, Jean-Marie Le Pen perdió contra Jacques Chirac por el 17% contra el 82% de los votos. Esta vez la Francia republicana, democrática, liberal, logró solo el 66% de los votos, mucho menos que la vez anterior. O sea, uno ve que el fenómeno de los liderazgos populistas va permanentemente en crecimiento, ¿no? Y bueno, y sobre el proceso que caracteriza este momento y que engendra esos liderazgos es que trata, entre otras cosas, mi libro Abaddon. Abaddon, sí. Macron, por ejemplo, se presenta también como fuera del sistema, como un outsider también, digamos, ¿no? Aparentemente todos los políticos quieren aparecer fuera del sistema político. Claro, Macron logra el resultado que logra porque no fue por dentro del sistema partidista. Él era del Partido Socialista y se da cuenta que para tener competitividad tenía que salirse del Partido Socialista. El año pasado creó el movimiento En Marcha y con esa fuerza recién nacida y desconocida para el resto de los franceses o para el grueso de los franceses, logró aparecer como un outsider y por eso pudo ganar la elección. Tal vez o dentro del conservadurismo tradicional o dentro del Partido Socialista no hubiera logrado lo que logró. Algo que mencionás vos en tu libro también es que me llamó la atención, es que cuando Berlusconi gana en Italia, gana con el nombre de un partido que se llama Forza Italia, y a partir de ahí los otros partidos empezaron a cambiarse sus nombres, ¿no? El Olivo, Margarita, ahora el francés, digamos, ¿no? Así es, la irrupción de Berlusconi, o sea, el caso Trump tiene antecedentes, claro, ¿no? Berlusconi es uno de esos antecedentes, un millonario que aprovecha el tembladeral que había producido el Mani Pulite, el proceso, el terremoto judicial que encabezó el juez Antonio Di Pietro, e irrumpe Berlusconi, un empresario demagógico, crea un partido de esa vertiente, la vertiente populista, que lo que proponen son utopías regresivas que finalmente nunca pueden concretarse. Trump también propone utopías regresivas. Trump ganó la elección, que en realidad no la ganó, en el voto directo perdió por 3 millones de votos. Pero bueno, en el colegio electoral logró imponerse, proponiendo una utopía regresiva, como es hacer creer a las clases medias bajas, a los obreros norteamericanos, que Estados Unidos puede volver a los tiempos de la industria manufacturera que daba mano de obra masivamente. Eso es un momento irrepetible, a eso no lo va a lograr, pero bueno, son engendros demagógicos, y esa es la característica de este momento en la historia. Se producen grietas en las sociedades y en esas grietas se incuban liderazgos tremendamente demagógicos. Algo que llama la atención de Donald Trump, y yo te he escuchado, te he oído en otras entrevistas, es que emergiera Donald Trump como un líder que iba contra los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, y que iba contra, digamos, el sentido común de la política, y contra algo que no es tan manifiesto, que es
contra las propias estructuras partidarias. Contra esas tres cosas él se planteó y fue, digamos, no se alió con ninguna, ¿no? Fue contra los medios de comunicación y logró, sin embargo, acumular cada vez más fuerza. Así es, yo en Abadón explico todo el proceso, cómo cuando se zambulló en la política lo hizo con otra meta. Él quería crear Trump TV, un canal de televisión que reemplace a la Fox y que supere a la Fox y a CNN, una gran cadena de televisión, y accidentalmente se encontró con que tenía el discurso demagógico que conduce al poder. Claro. A eso lo explico pormenorizadamente. Explico también cómo su fuerte estuvo en tener un discurso impresentable, en ser un candidato impresentable, y bueno, y todos los otros aspectos de este proceso. Una de las cosas... Cada vez más difícil hablar porque cada vez los bombos están sonando más fuerte acá. Perfecto. Solo unos minutos más, nada más, Claudio. Simplemente algo que también está en tu libro que me llamó la atención es que, por un lado, Trump no hace caso a sus asesores, pensaba que iba a perder, entonces su jugada era otra, era para generar popularidad para esa inversión que era ese canal, digamos, ese multimedia que iba a hacer. Y, sin embargo, algo que surge en tu libro es que este hombre no es un improvisado tampoco. Hay un proyecto detrás de autocracia. Sí, pero para mí no lo hizo él. El ventrílocuo de Trump, el ideólogo que está detrás de todo, es Steve Bannon. Steve Bannon es el que tenía un proyecto ideológico, y es un proyecto profundamente antisistema. Por eso el libro describe que en este momento en Estados Unidos se vive una titánica pulseada entre 200 años de un sistema institucional que ha estado siempre por encima del poder del gobernante y un proyecto político que tiene otro modelo de liderazgo más inspirado en el de Vladimir Putin. Ese es el proyecto político de Steve Bannon y esa es la pulseada que se está librando en este tiempo en el escenario político norteamericano. Si pierde Steve Bannon puede ser de dos modos: o que Trump se deje absorber por el sistema y gobierne como han gobernado todos sus antecesores, siendo un poder que se deja contener y se deja limitar por la justicia, por el poder legislativo, por la prensa, o ser un liderazgo que se pone por encima de los otros poderes. La otra posibilidad es que caiga en un juicio político. Yo lo explico mucho a eso en el libro, el fantasma del Russia Gate. Y finalmente la tercera posibilidad es que se impongan y Estados Unidos deje de ser el sistema institucional que ha sido desde su origen y pase a ser una autocracia más parecida como es el modelo ruso, que tiene la fachada de una democracia, pero tiene todo el poder concentrado en quien ocupa la presidencia. Claro, claro. También en Turquía está ese modelo. Hay algo que me llamó la atención, solamente para terminar, porque digo, frente a todo esto... Casi no te puedo escuchar. Bueno, es la última pregunta. Algo que menciona tu libro que me llamó la atención es que había un pensador, Richard Rorty, que en el 98... pero de alguna forma previó todo lo que estamos viviendo ahora, de esta brecha, esta grieta que mencionás. Sí, yo cito muchos autores que de algún modo se adelantaron a lo que está ocurriendo ahora, porque bueno, estaban viendo venir la encrucijada, ¿no? La encrucijada no se produce en estos años, sino que lleva décadas produciéndose, y eso es lo que analiza y describe pormenorizadamente mi libro Abadón. Abadón, sí, hay un detalle nomás que me llama la atención también, es de lo de Siria y lo de Osama Bin Laden, que dice que en el 99 o 98 dijo que había que terminar con 80 años de humillación, y todo el mundo se preguntó qué eran esos 80 años, y tenía que ver con la caída... Con la caída del Imperio Turco Otomano, así es. Bueno, eso es lo que se deduce de ese pronunciamiento firmado por Bin Laden y por otros jeques ultra islamistas, ¿no? Y cito otros documentos también, sí. explican, para llegar a explicar el fenómeno de ISIS.
de ISIS, sí, porque hace poco estuvimos hablando acaso sobre el genocidio armenio y me llamó la atención que en el 19, entre el 15 y el 19, una de las ciudades más castigadas era Alepo. Y le pregunté, ¿es la misma Alepo de Siria? Me dice, la misma Alepo. Claro, es la Alepo que recibió a los sobrevivientes del genocidio armenio. Los sobrevivientes que iniciaron la diáspora fueron los que lograron atravesar el desierto de Anatolia y llegar vivos hasta Alepo. Alepo hoy es un símbolo de la devastación que ha provocado la guerra civil sangrienta de Siria, que ocupa largos capítulos en mi libro Abaddon. Es cierto, y lo que me sorprende es que en el 19 los ingleses y franceses son los que hicieron las fronteras entre Siria, digamos, trazaron ese, y lo que está en cuestión ahora es precisamente eso que dijo Bin Laden también, es cuestionar las fronteras, o sea, reformular Siria con el califato. Sí. Bueno, ese punto es un poco más complejo, yo ya no estoy en condiciones sonoras Dale. Perfecto. En otra ocasión, con todo gusto, lo podemos seguir hablando. Perfecto, Claudio Fantini. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Abaddon, la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas. Está editado por Planeta y el libro que a mí me llegó, te felicito, dice tercera edición, así que ha marchado muy bien. Bueno, muchas gracias, Pablo. Te dejo un gran abrazo y hasta cualquier momento. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Claudio Fantini tiene en YouTube un canal de YouTube propio que se llama Última Página, pueden ir a verlo y si quieren vamos a escuchar este capítulo hecho hace muy poquito que se llama Trump y la Tercera Guerra Mundial. Claudio Fantini. ¿Se viene una tercera guerra mundial? Esa es la pregunta que yo, como supongo muchísimos analistas políticos, nos encontramos todo el tiempo en las redes sociales, en la gente con la que contactamos directamente cuando damos una conferencia, en nuestros alumnos de la universidad, en los correos de lectores de los diarios y revistas donde escribimos. Es como que en todo el mundo se extiende el pánico a una tercera guerra mundial. ¿Existe ese peligro? Bueno, primero que nada uno supone que el pánico deviene de este momento tan particular caracterizado por el ascenso a gobiernos y a gobiernos de potencias de personajes de muy baja estofa, de desequilibrados, de demagogos de la peor calaña. Entonces eso genera, por un lado, la preocupación con semejantes engendros en los palacios presidenciales, con Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca, Vladimir Putin en el Kremlin y Kim Jong-un en el llamado Palacio del Sol de Pyongyang. Bueno, si a eso le sumamos personajes como Rodríguez Duterte presidiendo Filipinas o el poderío militar de China, y su expansión en el mar meridional a costa de islas que le va ocupando a los países que le rodean, bueno, se justifica esa preocupación o tal vez es lo que explica la pregunta. A Trump yo lo voy a empezar a llamar Trumpstein. Trumpstein es la creación de Steve Bannon, el ideólogo del actual presidente norteamericano. Y Steve Bannon hace tiempo que viene desarrollando una teoría que pasa por las guerras. Para Steve Bannon, Estados Unidos tiene que hacerle la guerra a China, por ejemplo, para evitar la expansión en el mar meridional y para ponerle coto a esa expansión en los mercados del mundo que está teniendo China. A la vez, Vladimir Putin en el Kremlin ha puesto en expansión una vez más el territorio ruso. El territorio ruso ha tenido expansiones a lo largo de su historia desde su origen y Vladimir Putin retoma esa tradición.
El primer expansionista fue el creador del Estado ruso, Iván Vasilievich III, heredero del trono del Gran Ducado de Moscovia, que puso en expansión el territorio incorporando por la fuerza los kanatos de Kazán y de Astracán y avanzando hacia Siberia. Luego Pedro el Grande, el zar que construyó el imperio ruso, luego Catalina la Grande, la zarina o la emperatriz que hizo avanzar Rusia hasta el Mar Negro a través del ejército que lideraba el príncipe Potemkin. Luego Joseph Stalin siguió haciendo crecer territorialmente a Rusia, y Vladimir Putin también la puso en expansión, quitándole Osetia a la República Caucásica de Georgia, quitándole la península de Crimea a Ucrania, tratando de avanzar sobre la región del Donbass o tratando de avanzar sobre territorios de las repúblicas bálticas, y creando en todos los casos fuertísimas y peligrosísimas tensiones, nada menos que con la OTAN. Si a eso le sumamos que en el llamado Palacio del Sol, en Pyongyang, está Kim Jong-un, el heredero tal vez más indómito de una dictadura indómita en un país de tradición indomable. A Corea la rigió por muchos siglos una dinastía guerrera, la dinastía Joseon, que fue desde finales del siglo XIV hasta que invadió la península Japón a principios del siglo XX, ¿no? Miren todos los siglos que dominó la península la dinastía Joseon. A esa dinastía hoy en el norte la reemplaza la dinastía Kim. Si la dinastía Joseon hizo de Corea lo que se conocía como el reino ermitaño, porque estaba cerrada sobre sí misma, porque nunca respondía a los dictados de las potencias, de los reinos poderosos que la rodeaban. Bueno, en ese sentido va la llamada doctrina Juche, que en coreano significa algo así, o podría traducirse como autosuficiencia, pero los Kim son más indómitos aún. Cuando Kim Il-sung invadió Corea del Sur en 1950, transponiendo el paralelo 38, que es el que fijó el Tratado de Yalta como límite entre las dos Coreas, la Unión Soviética le estaba ordenando que no lo haga, y la Unión Soviética mantenía a Kim Il-sung en el poder, y sin embargo Kim Il-sung no le hizo caso, ¿no? Hoy a Kim Jong-un, China, que es el que le da el petróleo y el que le compra el carbón, bueno, Corea del Sur también le compra el carbón, China le está ordenando que cese las pruebas balísticas y las pruebas nucleares, y Kim Jong-un no le hace caso, ¿no? O sea, con un personaje de esas características reinando en Corea del Norte, vaya si es peligroso, si no se justifica el miedo a una guerra mundial. Con China expandiéndose en el mar meridional, creando islas artificiales con las cuales le va disputando territorios a otros países. Ya le quitó las Paracels, unas islas que tienen yacimientos de petróleo y pertenecen a Vietnam, ya se las quitó a Vietnam. Le está quitando las Spratly a Filipinas, le está disputando islas a Japón. Ese expansionismo también es un factor de gran guerra, de riesgo de una guerra en una escala importante. En fin, en este mapa aparecen las tensiones que parecen justificar esa pregunta que los politólogos y los periodistas que escribimos sobre política internacional nos encontramos por todas partes. ¿Se viene la Tercera Guerra Mundial? Bueno, para contestar esta pregunta o intentar una hipótesis de respuesta o una teoría al respecto, yo digo que lo primero es tener en cuenta de dónde viene el calificativo. ¿Por qué se habla de Tercera Guerra Mundial? El calificativo viene de dos anteriores guerras, las que estalló en 1914, la Primera Guerra Mundial, y la que estalló luego cuando Hitler invadió Polonia, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se llamaron mundiales? ¿Por qué llevaron ese calificativo aquellas dos grandes guerras de la primera mitad del siglo XX?
por una cuestión numérica, la cantidad de países que se vieron involucrados en esos conflictos. La Primera Guerra Mundial estalló cuando la artillería de Austria-Hungría bombardeó Serbia. Entonces Rusia entró a favor de Serbia, entonces el Imperio Alemán entró a favor de Austria-Hungría, entonces Francia, que tenía acuerdos con Rusia, entró a favor de Rusia y de Serbia, entonces el Imperio Otomano entró a favor del Imperio Alemán y del Imperio Austrohúngaro, entonces Gran Bretaña entró a favor de Francia, de Rusia y de Serbia, después se sumaría Estados Unidos. Lo mismo pasaría con la Segunda Guerra Mundial, una gran cantidad de países. Bueno, yo creo que ese factor numérico no se volvería a repetir. Hoy por hoy, cuando pensamos en una tercera guerra mundial, no lo pensamos por el términos numéricos. Hay quienes dicen que ya está ocurriendo una tercera guerra mundial y ponen de ejemplo la cantidad de países involucrados en la guerra civil de Siria. Bueno, a ellos uno tendría que responderle que la guerra civil del Líbano, por ejemplo, que estalló en 1975 y fue hasta 1990, también involucró una gran cantidad de países, y no por eso la llamaron guerra mundial a la guerra civil libanesa. O cuando estalló Yugoslavia, la desintegración de Yugoslavia, incluso involucró a la OTAN. La OTAN intervino en Bosnia-Herzegovina y luego intervino en Kosovo, y no se lo llamó guerra mundial. Hoy, de darse una guerra mundial, tendría por característica dos posibilidades. Una posibilidad es que sea una guerra nuclear, una guerra atómica, entre potencias que se bombardean. Pero como sigue vigente la doctrina de la destrucción mutua asegurada, como se la llamó durante la confrontación este-oeste o Guerra Fría, yo creo que, salvo por la cuestión coreana, es prácticamente descartable. No creo que vaya a ocurrir una cosa así, porque sigue rigiendo la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Entonces, ¿qué posibilidad queda? Yo personalmente creo que, por ejemplo, en el Pentágono, el pánico que tienen no es a una lluvia de misiles sobre los Estados Unidos. El pánico que tienen es a un ataque cibernético. Yo creo que de haber una tercera guerra mundial sería una guerra cibernética, se daría en la web. ¿Por qué supongo esto? Bueno, porque primero pasó con el mundo del espionaje. Pensemos que la literatura creaba personajes como James Bond, del escritor británico Ian Fleming, dio mentes luminarias como William Lecoq, ¿no? Y sus agentes de la Scotland Yard, ¿no? Otro gran escritor de novelas de espionaje, Joseph Conrad, ¿no? Joseph Conrad escribió novelas de espionaje. El agente secreto fue una de sus grandes novelas sobre el espionaje. Los espías eran personajes como James Bond, o como los de Joseph Conrad, o como los de Graham Greene, o los de John le Carré. Ese espía ya no existe. Los agentes como fueron los de la CIA de Estados Unidos, la Sûreté francesa, la Scotland Yard británica, o el MI5, el MI6, el Mossad y el Shin Bet israelí, o el KGB soviético, la Stasi de Alemania Oriental, eso no existe más, ¿no? A los espías de antaño que traficaban microfilm y andaban con pistolas, los reemplazó el ciberespionaje. Hoy los espías son hackers. La guerra del espionaje se da en la web. Del mismo modo, de haber una tercera gran conflagración, sería en la web, sería una ciberguerra. Ya hubo pruebas de eso. En el 2010 se realizó un ciberataque a 2 centrales nucleares iraníes y le destruyeron todo, en Natanz y en Bushehr, ¿no? Allí desarrollaba su plan nuclear y lo atacaron con Stuxnet, se llama Stuxnet, era un cibergusano, ¿no? Con el cual fueron atacadas, en el caso de Natanz, que era una central nuclear importante, 10.000 centrifugadoras, las máquinas que hacen uranio enriquecido, recibieron la orden de autodestruirse. Mire, parece que estamos en la dimensión de la ciencia ficción, ¿no? A través de Stuxnet,
¿no? Recibieron 10.000 centrifugadoras, el Natanz, en Irán, la orden de autodestruirse y se autodestruyeron. Y algo similar pasó en Bushehr, la otra central nuclear donde se desarrollaba el plan nuclear iraní. Si hubiese un ciberataque a Estados Unidos, lo que teme el Pentágono es un ciberataque que o bien ponga en acción el lanzamiento de misiles intercontinentales, o bien haga caer el sistema a nivel nacional. Imagínense que se paraliza todo, que se paralizan todas las centrales nucleares, hidroeléctricas, termoeléctricas, que todas las ciudades se quedan sin energía, que la gente no puede retirar dinero de los cajeros automáticos. Bueno, estallaría un caos que hundiría a los Estados Unidos, y sería mucho peor el daño que causaría el caos producido por un ciberataque masivo a los Estados Unidos, sería mucho mayor que el que podría propinarle cualquier ejército, aviación o lluvia misilística lanzada de cualquier parte del mundo. ¿Se dan cuenta? Eso sería la Tercera Guerra Mundial, de darse el conflicto tan temido por estas horas. Un tema que ronda las páginas de este libro que estamos viendo ahora y que voy a presentar el 23 de mayo, en principio, ¿no? El 23 de mayo en el Teatro Real. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, en el tercer bloque de La Máquina de Pensar vamos a hablar sobre una actividad hay dos actividades, una en la Casa de los Escritores del Uruguay, y también va a haber una feria nocturna mañana 11 de mayo a las 21 horas, pero eso hablaremos después. Ahora vamos a darle la bienvenida a Miguel Ángel Olivera. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Vino Pancho Lucich por acá, por La Máquina de Pensar, y va a salir un pancho con frita. Ah, buenísimo. Vino por acá. ¿Cómo es la movida en la Casa de los Escritores mañana? Contanos, a ver. Bueno, recibimos a Pancho después de tantos años. Lo vamos a rodear. Él quiso ser rodeado por viejos amigos del grupo Vanguardia, de Ediciones de Uno, de la Casa de los Escritores. Y bueno, vamos a estar como representando a esos ámbitos, varios de nosotros. En tu caso, en dos, ¿no? Porque Ediciones de la... ¿no? Bueno, los tres. Claro. Ediciones de Uno, en Vanguardias y la Casa de los Escritores. Claro, sí. Ahí por tres. Sí. Y Pancho también. Pancho, bueno, Grupo Vanguardia, Gran Aldea, Ediciones de Uno, ¿no? Eran los fermentos de la época, ¿no? Claro. Y Julio Garategui, te pregunto que no... Julio es de Grupo Vanguardia, bien. Está. Julio dejó el fútbol y se dedicó a la poesía. Ajá. Buenísimo. Impresionante. Va a haber lectura de poesía entonces de Pancho Lucich, que obviamente es el homenajeado en la Casa de los Escritores del Uruguay. Claro, va a estar Julio Garategui. Julio Garategui, yo como los sobrevivientes de aquel viejo grupo Ediciones de Uno, de Vanguardia, de los años 60, que se liquida en el 73, fíjate, duró 10 años ese grupo. Mirá. Y va a estar Agamenón Castrillón y el Maca Oisechowski por Ediciones de Uno, y Betty Chis y Nogareda, Eduardo, por la Casa de los Escritores. Y el pollo de Diego Rodríguez Cubeli con sus textos y su bandoneón. El bandoneón de Diego Rodríguez Cubeli, va a estar ahí, o sea que estamos hablando de poetas muy distintos todos, muy ¿no? Diversos, muy diferentes, sí. ¿no? Sí, de distintas tendencias, pero que nos une mucha cosa, ¿viste? Claro. En principio la poesía, y después la fraternidad. Claro, y en el caso de Pancho, él perteneció también a Ediciones de Uno y editó un libro que leyó acá un poema cuando estuvo por La Máquina de Pensar, de ese libro precisamente. Claro, que fue El Árbol del Cantabalí, ¿no? Exactamente. Bien. Con Ediciones de Uno publicó, yo le llevo una sorpresa, no sé, una carpeta manuscrita que se llamaba, la colección era La Mano que Dice, del Grupo Vanguardia, con tapa impresa y el interior manuscrita con grabados de artistas de la época también. ¿Y con poemas de ustedes dos? No, poema de Pancho, una carpeta de él. Mirá. Sí, sacábamos individual.
Mirá vos. Sí, Pancho se integra por el 65 ahí. Éramos todos sub-20, Pancho era el más sub-20 de los sub-20, y con Sarita Ledux, que era una de las más jóvenes. Y bueno, le han enviado abrazos desde el exterior, porque el Grupo Vanguardia tuvo una diáspora, fue un grupo trágico, tiene 6 suicidas, tiene 5 presos. ¿Y quién estaba en el Grupo Vanguardia? Sí. Y de los que continuaron y se hicieron notorios, bueno, el malogrado Abel Piñeiro, Ajá. ¿viste? Potazo, ¿viste? Rubinstein Moreira. Rubinstein Moreira estuvo un par de años en el grupo, pasó por ahí. Y Rosita Pampillón, ¿viste? Bueno, fue de las últimas que cerraron el grupo. El grupo, además, lo interesante de ese grupo, así como un grupo muy vinculado a lo político, de los años fermentales del 60, claro. Y cuando el golpe, el 27 de junio, el 28 dan un recital de calle, ¿viste? En 18 y Ejido, 5 de nosotros ya estábamos presos, y volantean con el último manifiesto y pasan a la clandestinidad a sumarse a la resistencia. No. Es algo que no tengo visto en otra parte del mundo una acción poética de ese tipo, ¿no? Y aparte no se menciona, ¿no? Se menciona lo de las 5 de la tarde, aquello, no sé, en fin, todo eso, claro, que fue más político, ¿no? Pero el tema que te estoy escuchando ahora y pensaba en Rolando Fayet, que cuando dijo en el 75 es el mejor año, es un buen año para fundar una editorial de poesía, era porque no había nada. Justamente, momento, era abrir una trinchera de resistencia, claro, a través de la poesía. Increíble. El grupo se despide con un recital de calle en 18 y Ejido, y bueno, se juntó gente, tiran volante y pasan a la clandestinidad. Y no hay fotos de eso, qué raro. Es la primera vez que lo escucho, la primera vez que lo escucho, que al día siguiente del golpe, porque estaba todo el mundo, digamos, knockout, digamos, si bien se sabía que venía, claro. El golpe psicológico es muy fuerte también, ¿no? Sí, no hay fotos. La iconografía del grupo se reduce a una foto que sobrevivió a la quema. Era la etapa en que quemábamos las fotos por razones de seguridad. Sobrevivieron 2 fotos. Una un recital en arquitectura, multitudinario, que parece mentira que fuera un recital de poesía. Era una ocupación. Entonces, estaban ocupando varios centros. Y bueno, te puedo decir que miles. ¿No? En ese momento, en una fuente había, en aquella época había una fuente, un patio abierto. Sí. Y está Julio Garategui recitando, y Nelson Hernández, y varios de nosotros. Bueno, y no tiene iconografía el grupo. Justamente porque quemábamos las fotos recientes, casi que no había fotos de prensa, o las fotos de prensa las pedíamos, las eliminábamos. Porque la mayoría éramos militantes grosos. Claro. Y sabían lo que se venía. Pero de todas formas, insisto que el 28 de junio, digo, entre otras cosas, a nivel popular o de la sociedad, siempre estaba la idea de que no, esto en Uruguay no va a pasar hasta que pasó. Claro, ¿no? hasta que pasó. Entonces el shock era muy grande y bueno, me llama la atención que al día siguiente está bárbaro, ¿no? Que bueno, algunos reaccionaron y por lo menos hicieron testimonialmente ese acto poético que realmente está bueno saberlo, porque son cosas que se pierden. Bueno, el jueves 11 de mayo, a la hora 19:30... Mercado de la Abundancia, Casa de los Escritores. Entrada gratis. La salida no sabemos, todavía estamos decidiendo qué hacemos. Y aquí dice Eduardo Nogareda y el bandoneón de Cubeli, ¿va a ser algo en Nogareda con Cubeli específicamente o es porque estaba al final nomás? Y no, tal vez haga yo algo con Diego Cubeli, porque bueno, le dediqué un poema a Diego y capaz que se lo leo y sigue él con el fuelle, ¿viste? Pero él va a leer textos también, sus hermosos textos. Bueno, entonces está hecha la invitación, es un momento único porque Pancho Rusich vive desde hace décadas allá en Chile, no suele venir y sobre todo no suele ser homenajeado por la Casa de los Escritores, y entonces está bien de alguna forma que él lea sus poemas y que aparte esté rodeado, insisto, por
Agamenón Castrillón, Maca Wojciechowski, Betty Chis, Eduardo Nogareda, Julio Garategui, Miguel Ángel Olivera, y va a estar el bandoneón de Diego Cubelli. Así que nada, lo mejor para ustedes. Tantuitos invitados y los esperamos. Muy bien, para el pancho con fritas, dijera Miguel Ángel Olivera. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Te mando un abrazo, un Cristo. abrazo, Pablo, y gracias por la oportunidad. Dale. Y adiós. se terminó, amigos, la máquina de pensar. Simplemente quería decirles que va a haber una feria nocturna, video, libros, lecturas y música. Esto va a ser en Tundra, ¿no? En Tundra, que es un local que está en Convención, en Durazno y Convención, y va a haber lo que se llama editoriales muy under, ¿no? Muy alternativas. Entonces queríamos hablar con uno de los organizadores, pero simplemente les paso yo el dato para que si quieren ir mañana a partir de las 21 horas. Y nada, se terminó la máquina de pensar. Mañana vamos a llamar a Salto para hablar con Pablo Godoy Estel, que es el productor del documental Frágil Equilibrio, y vamos a recibir también a la poeta Elena Vázquez para hablar de su último libro, Retrato para mejorar el cuerpo de una bailarina que editó Civiles e Iletrados. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.